Muy buenos días, queridos hermanos. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 23 de julio, domingo de la semana 16 de tiempo ordinario. Les doy la bienvenida a este momento de intimidad y los invito en oración disponernos a meditar la palabra de Dios. Los invito a que lean, siempre les digo, lean antes las lecturas, antes de escuchar esta reflexión, para que sepan de qué se trata. Y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine para que realmente esta reflexión llegue a nuestro corazón, que la palabra de Dios nos mueva a hacer lo que Él quiere que seamos. Hoy vamos a meditar en la primera lectura el libro de la sabiduría. Es el capítulo 12, versículos 13 y del 16 al 19. En la segunda lectura estaremos meditando la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Es un pasaje muy corto. Y el Evangelio, por el contrario, es un poquito más largo porque es continuidad del Evangelio de la semana pasada. Mateo capítulo 13, versículos de 24 al 43. Entremos en materia porque hay mucho que meditar al respecto. El libro de la sabiduría, fíjense qué hermoso, por eso el título es muy adecuado, la sabiduría de Dios que nos enseña. Y aquí nos enseña algo que podríamos decir que era más para aquellos tiempos que había culturas politeístas que creían en muchos dioses, pero fíjense que aún hoy nuestra cultura es politeísta. Sí, créanmelo, porque supuestamente creemos en un solo Dios, pero adoramos a muchos dioses. El Dios del dinero, el Dios del poder es algo que está hoy muy de moda, el Dios de la soberbia, el Dios de la lujuria. Seguimos muchas tendencias menos al único Dios verdadero. Y es con lo que empieza hoy el libro de la sabiduría, dejarnos claros que hay un solo Dios. No son muchos dioses, los demás son solamente medios para poder obtener cosas, pero la mayoría de los que nosotros, los medios que utilizamos son los que nos ayudan a obtener cosas materiales o a obtener cosas que nos eleven, que nos hagan sentir más, cuando deberíamos de buscar las cosas que nos eleven espiritualmente y que nos acerquen a Dios. Empieza diciendo el pasaje de hoy de la sabiduría: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia y de tus sentencias. Y fíjense, algo que marca aquí, en primer lugar es eso, el Señor es el único Dios, pero algo que marca aquí es que es un Dios poderoso y justiciero. Es un Dios que tiene poder, que tiene fuerza y que no le rinde cuentas a nadie, porque Él es el Todopoderoso. Y hoy en día nosotros en esta vida ese poder lo utilizamos mal. Cuando habla del pasaje en el que Jesús elige a sus apóstoles, dice, les dio poder, pero luego dice, les dio poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, para llevar la palabra. Les dio el poder para servir, para hacer el bien. Y hoy, tanto gente de gobierno, gente en los trabajos, los jefes, empresarios, a veces en la misma iglesia, creemos que porque tenemos poder, estamos por encima de los demás y nos volvemos soberbios. Y hoy nos enseña este libro de la sabiduría que el Señor, aún con todo su poder y su justicia, es misericordioso, la aplica con misericordia. Dice, tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser Señor de todos, eres misericordioso con todos. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tu poder, tú tienes el poder y lo usas cuando quieres. Ojalá que nos haga que les caiga el 20, que nos caiga el 20 a nuestros gobernantes, a nuestros empresarios, a nuestros líderes, a nuestros trabajadores de la iglesia, en oficinas, en sacristía, los mismos sacerdotes, diáconos, que sepamos que si acaso nos sentimos con un poco más de autoridad para manejar ciertas cosas en la iglesia o en la oficina o en el gobierno, que realmente esa autoridad es para servir y para aplicarse con misericordia y no con prepotencia. El problema está en parte lo que dice San Pablo en la segunda lectura, que nosotros no sabemos pedir. Nosotros no sabemos pedir porque pedimos cosas que creemos que es para nuestro bien y a veces no es así. Y lo que tenemos que hacer es pedir con el Espíritu Santo, confiar en que el Espíritu que es unidad con Dios Padre y con Dios Hijo. Aún sin palabras, Él puede llevarle al Señor, al Padre y al Hijo, nuestras necesidades.
Dice Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Nosotros rogamos conforme a nuestra voluntad, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros necesitamos, pero el Espíritu se acerca conforme a la voluntad de Dios y por eso es más probable que obtengamos lo que buscamos orando en el Espíritu y no orando en nuestra voluntad. El Evangelio de hoy, Mateo en este capítulo 13 es el libro, el capítulo parabólico que le llaman, del discurso parabólico. 7 parábolas menciona él en este capítulo. Ayer, la semana pasada empezamos con la del sembrador y hoy nos presenta 3 parábolas. El Evangelio de hoy empieza primero con las parábolas y sobre todo recordar, mis hermanos, que las parábolas que Mateo menciona, sobre todo las de hoy, tienen que ver con el reino de los cielos, algo que está devaluado en estos tiempos. Nosotros no vivimos en este mundo, nuestra cultura en todo el mundo, lamentablemente lo vemos, nuestra cultura no vive apuntando la vista al cielo, sino vive apuntando la vista aquí, como si aquí fuera nuestra única vida verdadera. Y hoy el Señor nos recuerda, nosotros vinimos, yo les decía el miércoles en la celebración en mi parroquia, nosotros venimos con una misión y si bien tenemos muchas misiones intermedias aquí, el ser diácono, el ser sacerdote, el ser padre de familia, el ser empleado, etc., hay muchas actividades, muchas tareas. Nuestra tarea principal es vivir para regresar al cielo. Fuimos creados por ti, dice San Agustín, y nuestra alma no descansará hasta volver a ti. O sea, sí, Jesucristo nos dice la misión principal es el amor, es vivir el amor, pero precisamente esa es la única escalera para llegar al cielo, es vivir en el amor. Entonces, hoy las parábolas nos empieza diciendo las 3, el reino de los cielos se parece. Y así como la semana pasada hablaba del sembrador que avienta la semilla generosamente en todos los terrenos, hoy dice, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, Dios siempre siembra buena semilla. Y fíjense cómo si la semana pasada la semilla era la palabra de Dios, hoy habla de que esa semilla, al crecer, nosotros somos el fruto de esa semilla. Es lo que compara aquí. Porque dice que el Señor siembra una buena semilla y sin embargo luego ven los trabajadores, ven que está creciendo una semilla mala, la cizaña junto con la semilla buena. Y ellos dicen que quién sembraría eso. Y esto es muy interesante porque dice el Señor, el enemigo, mientras ustedes dormían, vino a sembrar esa semilla. Como hasta cuando tú estás dormido, el enemigo viene a sembrar semillas malas en ti. Entonces nosotros, obviamente los trabajadores queriendo quedar bien le dicen, ¿quieres que arranquemos la mala semilla? Y le dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha le diría a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en las gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Igual que la semana pasada que el Señor explicaba la parábola del sembrador, más adelante va a explicar qué significa esta parábola. Y ahorita lo meditaremos. Entonces nos pasamos a la segunda parábola. Dice, luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. El reino de los cielos crece, aún y que el mundo se oponga, el reino de los cielos siempre crece y siempre es un lugar a donde nosotros podemos acercarnos a cobijarnos en su sombra y donde podemos, como lo sabes, hacer nuestro nido. Porque el reino de los cielos no es necesariamente un lugar a donde vamos a ir. El reino de los cielos, dice Jesús, ya está aquí. Jesús vino a que viviéramos el reino de los cielos desde aquí y nos corresponde a nosotros. Pero también aquí vuelve a mencionar esa humildad que decíamos en la primera lectura. O sea, que el poder que tú tienes, la autoridad que tienes en ese puesto, debes de hacerlo con humildad, porque ese no se te dio por ti, se te dio por misericordia y por don de Dios. Tú no tienes autoridad por tus cualidades y por tus capacidades. Tienes que haber puesto algo de tu parte, pero Dios es el que te da ese don para estar en ese lugar. Tú tienes que ser como esa semilla de mostaza, sencilla, pero cuando crece, cuando realmente crece en el amor de Dios,
La gente te busca para escuchar tus palabras, porque se siente cómodo junto a ti. Qué triste cuando la gente te saque la vuelta porque dicen, ay, ahí viene este soberbio, ahí viene este sangrón, y siempre hablando del mismo, y la gente te huye. Qué padre es cuando la gente diga, qué bueno es estar con el diácono Antonio, qué bueno es estar con María, qué bueno es estar con Patricia, qué bueno, me gusta mucho platicar con Manuel. O sea, que la gente que diga que le gusta estar contigo porque se siente cómodo, se siente cobijado, y que en un momento de problemas y dificultad puede sentir el cobijo de ti. Y la tercera parábola dice también que el reino de los cielos se parece a un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Los que no conocemos de panadería y cosas de esas, pues no sabemos qué significa, qué hace la levadura. Pero tú ves cómo los pasteles se inflan y están grandes, están muy bonitos, pues es por la levadura que los hace fermentar y las hace que se hagan grandes. En otro pasaje Jesús dice, cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos, porque lamentablemente es la levadura que el mundo de hoy tiende a utilizar, la levadura que hace que te infles, pero que te infles y que quedes hueco por dentro, que seas soberbio, y seas como esos sepulcros blanqueados. Entonces el Señor nos habla de que esa levadura debe ser el amor de Dios, que la levadura sea la que haga que la gente te vea como una persona grande, pero grande en humildad, grande en servicio. O sea, las personas, hay un dicho que dice, se gana más con miel que con hiel. Y a veces creemos que siendo duros con la gente, que tratándolos mal, que obligándolos a trabajar, vamos a lograr los objetivos. Pero no, al contrario, tratándolos con misericordia, tratándolos con amor, ellos por el compromiso que sienten contigo pueden dar más de lo que darían si los trajeras tú con el chicote. El final de esta pasaje de hoy es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que no es más que una advertencia y no es más que una semblanza de lo que es el día del juicio. Mateo siempre tiene presente el día del juicio, que va a haber un juicio donde vamos a ir, y que aunque dice que vamos a ser juzgados con misericordia, también dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Porque aquí dice el Señor explica la parábola, dice, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Dios es el que siembra la semilla. El campo es el mundo, que es donde el Señor va aventando las semillas, como decía la semana pasada. La buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Te fijas cómo ahora la buena semilla, la semana pasada era la palabra de Dios? Aquí dice que la buena semilla somos nosotros, los que realmente vivimos para Dios, los que vivimos de acuerdo al reino. Porque la cizaña, dice, son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y las segadoras son los ángeles. Es bien importante recalcar la parte central. O sea, nosotros estamos, qué fácil sería que el Señor elimine a todos los malos, a todos los que ahorita roban, matan, toda la delincuencia organizada. El Señor los puede quitar de este mundo, pero Él no quiere adelantar los tiempos. Eso va a ser el día que venga el día del juicio final, donde va a separar el trigo de la cizaña. Ahorita nosotros tenemos que crecer y vivir juntos. De hecho, el corazón del hombre, dice en otro pasaje, es el más difícil de entender porque ahí está la semilla del bien y el mal. Hay un libro de Eric Fromm, es un psicoanalista que no es tan freudiano, que habla, un libro que se llama El corazón del hombre, donde habla que en el corazón del hombre está la semilla del bien y el mal. ¿Cuál es la que va a crecer? La que tú alimentes. Tú, así como afuera estamos entre buenos y malos, si tú eliges con quién conjuntarte y de qué grupo quieres parecer. ¿Quieres parecerte a la buena semilla que un día va a ser almacenada en el reino de los cielos? Vive de acuerdo a los mensajes de Jesús. Vive el amor, vive la compasión, vive la misericordia. ¿Quieres hacerle caso al diablo y ser soberbio y darle vuelo al placer y maltratar a la gente y perderte en la bebida, andar en el chisme, andar en el pecado mortal? Pues entonces vas por buen camino para que al final de los tiempos tú seas de la cizaña que van a amarrar y van a mandar al fuego. ¿Dónde quieres estar tú? Depende de cómo quieras comportarte. ¿Quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Si quieres ser trigo, júntate con el trigo. No te juntes con la cizaña, no que lo rechaces o que los humilles. Simplemente dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, tú decides cuál es el camino que quieres vivir en esta vida, como trigo o como cizaña, siguiendo al único Dios verdadero o siguiendo a los dioses de la lujuria, del placer, del poder. Es decisión tuya. Y nada más que las decisiones que tomemos en este mundo
van a repercutir cuando lleguemos al final de los tiempos. Dice, así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a los ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a los otros al pecado y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Fíjate qué hermoso termina diciendo el Señor hoy. ¿Tienes tú oídos para oír? Depende que no nada más oigas, que escuches y sobre todo que hagas lo que María Santísima, que todo eso lo escuches con tus oídos, pero lo medites en tu corazón, porque de ahí salen todas nuestras conductas y todos nuestros comportamientos. Ya se hizo un poquito largo el video y no me quiero alargar más. Solamente quiero darles las gracias por su compañía. Les pido que compartan estos videos, que se suscriban si no lo han hecho, que oren por mi comunidad, nuestras parroquias, nuestros grupos de apostolado necesitan también la oración porque de repente hay dificultades y problemas en todas partes. Entonces mi oración por todos, ya lo decía la vez pasada, por los ministros extraordinarios de cualquier comunidad donde me vean. Hoy quiero orar por todas las comunidades del mundo, todas las parroquias, todos los grupos de apostolado lo hacen por amor y a veces hay muchas cosas que se interponen en nuestro servicio, pero recuerden que servimos al Señor, no servimos a los hombres. Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es caminar a su lado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, sus escuelas y permanezcan para siempre. Dile al Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.